El rostro del director del banco se puso completamente blanco. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono. «Cierren las puertas de entrada», le dijo a su asistente. «Y llamen a la policía ahora». Me miró como si le acabara de entregar una granada de mano activa en lugar de la vieja libreta de ahorros de mi abuelo fallecido. La misma libreta de ahorros que mi madre tiró a la basura justo ayer, llamándola basura sin valor que debería haber seguido enterrada con él. Estaba tan segura de que no significaba nada. Resulta que algunos secretos se niegan a permanecer en la tumba, y algunos de ellos tienen dientes. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio. Mi nombre es Danica Gross. Tengo 31 años y hasta esa mañana, pensaba que la parte más emocionante de mi semana sería pelear con mi casero por el radiador roto de mi apartamento. Trabajo como asistente legal en un pequeño bufete de abogados en Columbus, Ohio. No es glamuroso. El sueldo es modesto. Mi coche tiene 12 años y hace un sonido como de ballena moribunda cada vez que giro a la izquierda. Pero soy buena en mi trabajo porque me fijo en las cosas. Hago preguntas. No me rindo hasta que encuentro respuestas. Mi familia siempre ha considerado esto un defecto de carácter. El funeral fue un martes. Mi abuelo, Eugene Gross, había fallecido a los 89 años. Vivía en una modesta granja a unas 2 horas de la ciudad, el tipo de lugar con un porche envolvente y campos que se extendían hasta el horizonte. Todo el mundo asumía que no tenía nada, solo un anciano en una casa vieja, viviendo sus últimos años en silenciosa simplicidad. Eso es ciertamente lo que mi madre quería que todos creyeran. El servicio fue pequeño, eficiente y frío, exactamente al estilo de Miriam. Mi madre siempre ha creído que las emociones son una forma de debilidad, y los funerales no son una excepción. Organizó todo como un evento corporativo, 30 minutos para la ceremonia, 45 minutos para la recepción, y luego todos a casa. Sin demoras, sin lágrimas innecesarias. El catering era de un lugar que claramente creía que la mayonesa era un grupo alimenticio. Mi abuela se habría levantado de su tumba solo para quejarse de la ensalada de patatas. Ella tenía estándares. Miriam no. Mi hermano, Wyatt, llegó 40 minutos tarde con un traje que costaba más que mi coche. Dijo que aparcar fue difícil. La granja tiene un aparcamiento de grava del tamaño de un campo de fútbol. Pero claro, Wyatt, el aparcamiento. Apenas parecía triste. Por otra parte, Wyatt nunca ha sido particularmente bueno con las emociones que no le benefician directamente. Abrazó a nuestra madre, estrechó algunas manos y pasó la mayor parte de la recepción revisando su teléfono, probablemente monitorizando sus inversiones. A Wyatt le encanta hablar de sus inversiones. Yo estaba en una esquina observando a mi familia representar el duelo como una obra de teatro, y pensé en mi abuelo. Eugene Gross fue contable durante 40 años. Los números eran su lenguaje. Podía mirar una hoja de cálculo y ver historias que otras personas no veían. También era jugador de ajedrez, y uno bueno. Me enseñó a jugar cuando tenía 7 años, sentados en ese porche envolvente con un tablero entre nosotros y limonada, sudando en el calor del verano. Solía decir que el ajedrez no se trataba de las piezas que capturabas. Se trataba de las posiciones que creabas, las trampas que tendías, la paciencia para esperar a que tu oponente cometiera un error. Su dicho favorito era este: la verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira. Nunca entendí lo que quería decir con eso. No hasta ahora. 2 semanas antes de morir, lo visité en la granja. Estaba débil. Su cuerpo le fallaba, pero sus ojos estaban agudos, enfocados, vivos. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente y me acercó a él. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era deliberada. La libreta de ahorros, dijo, en mi estudio. El libro de ajedrez. Solo tú, Danica. Prométemelo. Se lo prometí. No lo entendí, pero se lo prometí. Después del servicio fúnebre, la familia se reunió en la granja. Miriam ya estaba recorriendo las habitaciones, hablando de vender la propiedad, discutiendo posibles compradores, calculando la superficie como si el cuerpo ni siquiera estuviera frío todavía.
Wyatt asentía, ofreciendo sugerencias de vez en cuando. Claramente lo habían discutido antes, probablemente mientras el abuelo todavía estaba vivo. Me escabullí a su estudio. Era una habitación pequeña forrada de estanterías, con olor a papel viejo y tabaco de pipa. El abuelo no había fumado en 20 años, pero el olor nunca se fue. Encontré el libro de ajedrez inmediatamente, Finales estratégicos, la guía de un maestro. Era su favorito. Habíamos discutido las posiciones de ese libro cientos de veces. Lo saqué del estante y se sintió mal, demasiado pesado. Lo abrí y mi corazón se detuvo. Las páginas habían sido vaciadas. Dentro había una vieja libreta de ahorros de cuero, desgastada en los bordes, el tipo de cosa que podrías encontrar en una tienda de antigüedades. Parecía antigua, como algo de otra época. La llevé a la sala de estar, curioso, queriendo compartir este descubrimiento con mi familia. Ese fue mi error. Miriam la vio antes de que pudiera siquiera hablar. Su reacción fue inmediata. Demasiado rápida, demasiado brusca. Cruzó la habitación en 3 pasos, me la arrebató de las manos y apenas la miró antes de tirarla directamente a la basura de la cocina. Esto es basura, dijo. Cuentas antiguas que ya ni existen. Esto debería haber seguido enterrado con él. No andes hurgando en sus cosas, Danica. No es apropiado. Wyatt se rió desde el sofá. Siempre la sentimental, ¿verdad, Danny? Intercambiaron una mirada. Breve, casi invisible. Pero la vi. He pasado 8 años trabajando en un bufete de abogados. He visto esa mirada antes. Es la mirada que se dan las personas cuando comparten un secreto, cuando temen que alguien se esté acercando demasiado a algo que quieren mantener oculto. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en la reacción de mi madre. Si la libreta de ahorros no valía nada, ¿por qué estaba enfadada? ¿Por qué no simplemente indiferente? ¿Por qué necesitaba tirarla tan rápido, tan decididamente? Y seguí pensando en mi abuelo, sus ojos agudos, sus palabras deliberadas. Fue contable durante 40 años. No cometía errores con números o documentos. Si escondió esa libreta de ahorros en un libro de ajedrez y solo me lo dijo a mí, había una razón. La gente solo reacciona con ira cuando tiene algo que ocultar. A las 5 de la mañana, tomé una decisión. Iba a volver a esa granja. Esa libreta de ahorros todavía estaba en la basura, y yo iba a averiguar por qué mi madre la quería tan desesperadamente enterrada. Antes de continuar, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Lo veo todo. Muchas gracias por tu apoyo. El viaje a la granja duró 2 horas en la luz grisácea antes del amanecer. Mantuve la radio apagada. Necesitaba pensar. Mi abuelo era muchas cosas, paciente, metódico, estratégico. Pasó 40 años como contable, rastreando números, encontrando discrepancias, documentándolo todo. Jugaba al ajedrez como un hombre que podía ver 15 movimientos por delante. No hacía las cosas al azar. No escondía libretas de ahorros en libros vaciados y susurraba instrucciones crípticas a menos que hubiera una razón. Y mi madre no tiraba cosas a la basura con tanta agresividad a menos que tuviera miedo. Llegué a la granja justo cuando la primera luz rompía sobre los campos. El cielo se pintaba en tonos de púrpura y oro. No había otros coches. Nadie más alrededor. Perfecto. Entré con la llave de repuesto que el abuelo guardaba bajo el tercer escalón del porche. La casa estaba silenciosa, quieta, como si contuviera la respiración. Fui directamente a la cocina. El cubo de la basura estaba exactamente donde lo dejé. Saqué la bolsa, la puse en el suelo y empecé a rebuscar. Allí estaba yo, una mujer adulta con un título universitario, metida hasta el codo en la basura a las 5:30 de la mañana, como una especie de mapache con ropa de oficina. Mi abuelo habría estado orgulloso. Mi terapeuta habría tenido preguntas. La libreta de ahorros estaba cerca del fondo, debajo de pozos de café y servilletas de papel de la recepción del funeral. La saqué, la limpié con la manga y la examiné correctamente por primera vez.
La cubierta de cuero era vieja y desgastada, hecha para parecer algo de hace décadas. Pero cuando la abrí, algo era diferente. El número de cuenta de dentro no coincidía con la apariencia anticuada. El formato era incorrecto. Demasiados dígitos, demasiado moderno. Y entonces encontré la nota. Metida en el lomo de la libreta de ahorros, doblada en un pequeño cuadrado, había un trozo de papel con la cuidadosa letra de mi abuelo. Número de cuenta 77412289. No saben de esta. Pide el historial completo. No confíes en nadie de la familia. Solo en ti, Danica. Lo leí 3 veces. No saben. Es decir, Miriam. Es decir, Wyatt. Mi abuelo había escondido algo de su propia familia. Había confiado solo en mí para encontrarlo. Hice fotos de todo, la libreta de ahorros, la nota, el número de cuenta. Las subí a un almacenamiento en la nube inmediatamente. Trabajar en un bufete de abogados te enseña ciertos hábitos. Los documentos pueden ser destruidos. Los archivos pueden perderse. Pero las copias de seguridad digitales son para siempre. Conduje a casa con la libreta de ahorros en mi bolso y preguntas ardiendo en mi mente. La primera llamada llegó a las 10 de la mañana. Miriam. Su voz era dulce, preocupada, maternal, todo lo que ella no es. Solo quería saber cómo estabas después de ayer, dijo. Un día tan duro para todos nosotros. Esperé. Había más por venir. No te llevaste nada de la granja, ¿verdad? Todo pertenece al patrimonio ahora. Necesitamos catalogarlo correctamente antes de la venta. Mentí con fluidez. Solo uno de los libros de ajedrez del abuelo para recordar. Hubo una pausa. Pude oírla calcular, decidiendo si presionar más. Luego su voz se relajó. ¿Bien? Está bien. Pero no andes hurgando más en sus cosas, Danica. Algunas cosas es mejor dejarlas estar. Tu abuelo no estaba bien. No era el mismo estos últimos años. Su mente se estaba yendo. No siempre sabía que era real y que no. No dije nada. Pero por dentro, estaba gritando. Hacía 2 semanas, mi abuelo me miró a los ojos y me dio instrucciones específicas. La libreta de ahorros, el libro de ajedrez, solo yo. Ese no era un anciano confundido. Ese era un hombre con un plan. Ese era un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La segunda llamada llegó a las 7 de esa tarde. Wyatt, mi hermano, que no me había contactado voluntariamente en 6 meses, de repente quería charlar. Que mi hermano llamara para ver cómo estaba era tan natural como que un gato se ofreciera a hacerte la declaración de la renta. La última vez que Wyatt me contactó voluntariamente fue hace 3 años para preguntarme si todavía tenía los palos de golf de papá. Los tenía. Se los llevó. Nunca los volví a ver. Hay patrones que aprendes a reconocer. Hola, Danny, dijo, su voz demasiado casual, demasiado amistosa. Mamá mencionó que has estado preguntando por las cosas del abuelo. Solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy bien, dije. Solo procesándolo. Él tarareó con simpatía, luego, con cuidado, sabes, el abuelo no tenía mucho, ¿verdad? La granja, algunos muebles. Mamá y yo ya hablamos de ello. Ella se encargará de la venta. Yo me ocuparé de las cosas de la propiedad. No necesitas preocuparte por nada de eso. Y ahí estaba. Ya se lo habían repartido todo. Miriam se queda el dinero. Wyatt se queda la propiedad. Danica no se queda nada. Asumieron que yo simplemente lo aceptaría. Asumieron que no haría preguntas. Sus palabras de despedida, simplemente déjalo pasar, Danny. Ya sabes cómo se pone mamá. No vale la pena la pelea. Después de colgar, me senté en mi apartamento y pensé en el momento. Miriam llamó a las 10. Wyatt llamó a las 7. 9 horas de diferencia. Casi como si se estuvieran coordinando. Casi como si estuvieran comprobando lo que yo sabía,
confirmando sus historias, asegurándose de que sus mentiras estuvieran alineadas. Tenían miedo de algo. Es exactamente por eso que guardo registros de todo. Cada conversación, cada fecha, cada detalle. Trabajar en un bufete de abogados te enseña que los recuerdos se desvanecen, pero los documentos son para siempre. Anoté ambas llamadas palabra por palabra, hora, duración, frases exactas. Miré de nuevo la libreta de ahorros, la nota de mi abuelo, el número de cuenta que era demasiado moderno para la vieja cubierta de cuero. Mañana, me tomaría un día personal. Iba a ir a ese banco. Iba a averiguar lo que mi abuelo escondía. Y lo que fuera que mi madre estuviera tan desesperada por mantener enterrado, yo iba a sacarlo a la luz. Me tomé un día personal del trabajo, que mi jefe me concedió con mínimas preguntas. Una de las ventajas de no tomarse nunca tiempo libre es que la gente no discute cuando finalmente lo haces. El viaje al banco duró 2 horas. El First Regional Savings había sido absorbido por una institución más grande hacía años, pero la sucursal principal todavía existía en un pequeño pueblo llamado Millbrook. Era el tipo de lugar con un solo semáforo y un restaurante que probablemente había estado sirviendo el mismo café desde 1972. Entré en el banco a las 9:15, llevando la libreta de ahorros, mi identificación, el certificado de defunción de mi abuelo y documentos que probaban que era familia. No esperaba nada. Quizás unos cientos en una cuenta olvidada. Quizás solo respuestas. La joven cajera del mostrador sonrió cuando me acerqué. Tomó la libreta de ahorros, la examinó con educada curiosidad y tecleó el número de cuenta en su ordenador. Su sonrisa se desvaneció. Se disculpó, hizo una llamada telefónica en la parte de atrás, habló en susurros que no pude oír. Pasaron 20 minutos. Me senté en el vestíbulo mirando el reloj, empezando a sentirme tonta. Quizás Miriam tenía razón. Quizás esto no era nada. Quizás había conducido 2 horas para una cuenta vacía y un callejón sin salida. Me senté en ese vestíbulo tanto tiempo que me aprendí toda la historia de vida del guardia de seguridad. Se llamaba Carl. Estaba entrenando para una carrera de 5 kilómetros. Su esposa le hizo dejar el pan. Nunca he visto a un hombre con una cara tan triste mientras estaba a 1 metro de un cuenco de caramelos de menta de cortesía. Entonces apareció un hombre con un traje caro, alto, con canas en las sienes, y el tipo de rostro que era profesionalmente neutro. Se presentó como Theodore Callewa, director regional. Me pidió que fuera a su oficina privada. Sus manos estaban ligeramente temblorosas cuando me quitó la libreta de ahorros. La examinó como si pudiera explotar. Luego se sentó pesadamente en su silla de cuero y dejó escapar un largo suspiro. Señorita Gross, dijo con cuidado. Esta cuenta está marcada en nuestro sistema. Sentí que se me caía el estómago. ¿Marcada? Esa palabra nunca significa nada bueno. Pero continuó, no por nada que usted haya hecho. Por su historial. Explicó. La cuenta no era de 1962, a pesar de lo que sugería la vieja cubierta de la libreta de ahorros. Se abrió en 2010. Mi abuelo había usado deliberadamente la cubierta antigua para disfrazarla, para ocultarla. La cuenta era un instrumento de ahorro con interés compuesto. Había estado intacta durante 14 años. El saldo actual era. Escribió un número en un trozo de papel y lo deslizó sobre el escritorio. $2.147.832. Cuando vi ese número, hice un sonido que solo puedo describir como lo que sucede cuando te sientas accidentalmente sobre un gato. Parte jadeo, parte silbido, parte una necesidad desesperada de acostarme. El director del banco me ofreció agua. Yo necesitaba algo más fuerte. $2 millones. Mi abuelo, que todos pensaban que no tenía nada, que vivía en una modesta granja y usaba los mismos 3 suéteres durante 20 años, tenía $2 millones escondidos en una cuenta que nadie conocía. Pero Theodore Callewa no estaba celebrando conmigo. Su rostro se ponía cada vez más preocupado, no menos. Hay algo más, dijo. En 2015, alguien intentó acceder a esta cuenta. Tenían documentos de poder notarial para Eugene Gross.
Tenían lo que parecía ser su firma autorizando la transferencia, pero nuestro sistema de verificación marcó inconsistencias en los documentos. Las firmas no coincidían del todo con nuestros registros. El acceso fue denegado y el intento se registró en nuestro sistema de seguridad. Tenía la boca seca. ¿Quién?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Kalewa miró sus papeles. La persona que intentó el acceso figuraba como Miriam Gross. Hizo una pausa. ¿Es un pariente suyo? Mi madre. Mi madre intentó robar este dinero hace 9 años. Fracasó, pero lo intentó. Kalewa hizo más llamadas. Llegó más gente, una mujer de su división de seguridad, un hombre del departamento legal. Sacaron registros de sus archivos y de otros bancos donde mi abuelo tenía cuentas. El cuadro que surgió fue devastador. Mi abuelo tenía dinero significativo, una herencia de sus propios padres en 1995, cuidadosamente invertida y crecida a lo largo de los años. Para 2009, cuando mi padre murió y Miriam se convirtió en la cuidadora del abuelo, había acumulado más de $1 millón en varias cuentas. Miriam las encontró. Y durante 5 años, de 2010 a 2015, las vació, transferencia por transferencia, retirada por retirada, usando documentos de poder notarial y firmas que parecían auténticas pero no lo eran. Le robó aproximadamente $1,5 millones a mi abuelo. Pero Eugene era contable. Se dio cuenta. No pudo detenerla legalmente porque ella había convencido a los tribunales de que él era mentalmente incompetente. No pudo ir a la policía porque nadie creía a un anciano confundido por encima de su devota nuera. Estaba atrapado. Así que hizo lo único que podía hacer. Escondió lo que quedaba. En 2010, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, abrió secretamente esta cuenta, transfirió $1 millón a ella, usó la vieja cubierta de la libreta de ahorros para disfrazarla y no se lo dijo a nadie. Esta cuenta era su bote salvavidas, su póliza de seguro, su movimiento final en una partida de ajedrez contra una mujer que le había robado todo lo demás. Kalewa me miró con algo parecido al respeto. Hay una cosa más que debería saber, dijo. En 2019, su abuelo presentó una queja formal a nuestro departamento de fraudes. Afirmó que su nuera le estaba robando. Dijo que nadie le creería porque había sido declarado mentalmente incompetente. Hizo una pausa. No podíamos proceder sin la documentación original de la cuenta, sin pruebas de que tenía activos a los que ella no debía acceder. Sin esto, levantó la libreta de ahorros, su abuelo estaba tratando de demostrar que le estaban robando. Y ahora usted nos acaba de traer la evidencia que él no pudo proporcionar mientras estaba vivo. Me senté en esa silla de cuero sosteniendo el secreto de mi abuelo fallecido. Y finalmente lo entendí. Eugene no se había rendido. No se había entregado a la confusión o la desesperación. Había pasado 9 años construyendo un caso, preparando pruebas, esperando el momento adecuado. Y había dejado la llave a la única persona en la que confiaba para terminar lo que él empezó. Yo. Kalewa alcanzó su teléfono. Señorita Gross, dijo, necesito contactar a nuestra división de seguridad, y creo que tendremos que involucrar a las fuerzas del orden. Esta cuenta es evidencia de crímenes financieros graves. Asentí lentamente. Había venido aquí sin esperar nada. Quizás unos cientos, quizás un cierre. En cambio, encontré $2 millones y la prueba de que mi madre era una ladrona. Y en algún lugar, estaba absolutamente segura de que mi abuelo estaba sonriendo. Si todavía estás conmigo en este viaje, solo quiero decirte gracias desde el fondo de mi corazón. Por favor, pulsa ese botón de suscribir si aún no lo has hecho. Tu apoyo significa todo para mí, y te prometo que la mejor parte de esta historia aún está por llegar. La policía llegó al banco a las 2 horas de la llamada de Theodore Kalewa. 2 detectives de la División de Delitos Financieros, ambos con cuadernos y el tipo de expresiones que sugerían que ya habían visto esto antes. Abuso financiero a personas mayores, lo llamaron. Uno de los delitos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y los perpetradores son casi siempre familiares. La detective principal era una mujer llamada Tabitha Jefferson. De unos 45 años, ojos agudos, comportamiento sensato.
Llevaba 15 años trabajando en delitos financieros. Y me dijo algo que se me quedó grabado. Estos casos me rompen el corazón cada vez, dijo. Porque las víctimas están atrapadas. Dependen de las personas que les están robando. Aman a las personas que les están haciendo daño, y cuando intentan hablar, nadie les cree. Miró la libreta de ahorros en mis manos. Su abuelo luchó de la única manera que pudo, con documentación, con evidencia, con paciencia. La investigación avanzó rápidamente después de eso. Kalewa proporcionó los registros del banco. El intento de acceso de 2015 estaba documentado en detalle, las firmas falsificadas, el poder notarial fraudulento, las alertas de seguridad que habían detenido la transferencia. Todo estaba allí, preservado en los archivos digitales del banco como una mosca atrapada en ámbar. Pero eso fue solo el comienzo. 3 días después de mi visita al banco, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. La voz al otro lado era vieja pero firme. Se presentó como Lawrence Whitmore, abogado, de 75 años, y amigo de Eugene Gross durante más de 40 años. Su abuelo me dio instrucciones específicas, dijo. Si él moría, debía contactarla a usted. Solo a usted. A nadie más de la familia. Fue muy claro al respecto. Conduje a su oficina esa tarde. Era un pequeño despacho en una zona tranquila de la ciudad, el tipo de lugar donde los abogados todavía tenían estanterías de madera y diplomas enmarcados de décadas pasadas. Whitmore me recibió en la puerta. Era alto, ligeramente encorvado por la edad, pero su apretón de manos era firme y sus ojos eran amables. Eugene y yo jugamos al ajedrez juntos durante 40 años, me dijo. Era el hombre más metódico que he conocido. Cuando vino a verme en 2020 y me contó lo que estaba pasando, le creí de inmediato, porque Eugene no hacía acusaciones a la ligera, y no venía con las manos vacías. Me llevó a su oficina y colocó una gruesa carpeta sobre el escritorio entre nosotros. Su abuelo pasó 4 años construyendo esto, dijo. Sabía que nadie le creería mientras estuviera vivo, así que se preparó para después. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro estaba todo. Copias de los documentos de poder notarial falsificados, una al lado de la otra con ejemplos de la firma real de mi abuelo. Las diferencias eran sutiles pero claras. Una vez que sabías qué buscar, los bucles eran demasiado perfectos. La presión era demasiado uniforme. Mi madre había calcado su firma, probablemente de documentos a los que tenía acceso, y lo había hecho lo suficientemente bien como para engañar a la mayoría de la gente, pero no lo suficientemente bien como para engañar al sistema de verificación de un banco. Y no lo suficientemente bien como para engañar a un contable que había pasado 40 años detectando discrepancias. Había extractos bancarios, registros de transacciones, un registro detallado con la letra de mi abuelo documentando cada retirada sospechosa, cada transferencia que no había autorizado, cada mentira que mi madre había dicho para cubrir sus huellas. Fechas, cantidades, números de cuenta, 4 años de documentación meticulosa. Y al fondo de la carpeta, en un sobresellado, había una declaración jurada notariada con fecha de 2022. La leí lentamente, la voz de mi abuelo resonando en mi mente con cada palabra. Lo describía todo. Como Miriam había tomado el control de sus finanzas después de que su hijo muriera en 2009. Como había convencido a los médicos de que mostraba signos de demencia cuando no era así. Como lo había aislado del mundo exterior, controlando sus llamadas telefónicas, sus visitas, su acceso a la información. Como le había robado sistemáticamente durante años mientras fingía ser su devota cuidadora. Sus últimas palabras en la declaración me golpearon como un puñetazo en el pecho. Estoy en mi sano juicio. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Dejo esta evidencia para mi nieta, Danica, porque ella es la única que hará lo correcto. Ella siempre ha hecho las preguntas que otros temían hacer. Confío en ella para terminar lo que yo no pude. Me senté en esa oficina y lloré, no de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar. Orgullo, tal vez, y dolor por todos los años que había pasado solo, sabiendo la verdad, incapaz de hacer que nadie le creyera. La detective Jefferson me llamó al día siguiente con más noticias. Y esta vez, no se trataba de mi madre. Hemos estado investigando el rastro del dinero, dijo,
a donde fueron los fondos robados después de salir de las cuentas de su abuelo. Y encontramos algo interesante sobre su hermano, Wyatt. El niño de oro Wyatt, con sus trajes caros y su cartera de inversiones y su presuntuosa certeza de que era mejor que todos los demás. No solo recibió dinero de su madre, continuó Jefferson. Creó una empresa fantasma, Garrett Holdings, LLC, registrada usando su segundo nombre. Más de $600.000 fueron blanqueados a través de esa empresa durante 5 años. No fue un beneficiario inocente, señorita Gross. Fue un participante activo en el plan. Mi hermano, que me había llamado para decirme que lo dejara pasar. Mi hermano, que se había reído de mí por ser sentimental. Mi hermano había ayudado a mi madre a robarle a nuestro abuelo y había construido todo su estilo de vida con las ganancias. Su casa, su coche, sus inversiones, todo era dinero robado oculto detrás de papeleo corporativo y mentiras familiares. Pero las revelaciones no habían terminado. El equipo de Jefferson realizó verificaciones de antecedentes de todos los involucrados. Procedimiento estándar, dijo, y encontraron algo en el pasado de mi madre que lo explicaba todo. En 2002, la propia madre de Miriam había muerto. La mujer tenía aproximadamente $200.000 en ahorros. Cuando se liquidó el patrimonio, no quedaba casi nada. Otros miembros de la familia habían sospechado algo en ese momento, pero no pudieron probarlo. El dinero simplemente se había desvanecido. Mi madre había hecho esto antes, a su propia madre, 20 años antes de hacerlo con Eugene. Y mi abuelo lo había sabido. Por eso nunca confió en ella. Por eso había sido tan cuidadoso, tan metódico, tan preparado. Había visto su patrón. Sabía de lo que era capaz. Y había pasado sus últimos años asegurándose de que no se saldría con la suya una segunda vez. La detective Jefferson me pidió que cooperara plenamente con la investigación, lo que significaba guardar silencio, no advertir a mi madre, no confrontar a mi hermano, asistir a las cenas familiares y fingir que todo era normal mientras se construía el caso a su alrededor. 2 semanas de mentiras. 2 semanas sentada frente a personas que le habían robado a mi abuelo, sonreído en su funeral y repartido su patrimonio como buitres picoteando un cadáver. La cena del domingo en casa de mi madre fue una tortura. El pollo de mi madre siempre ha sido un crimen contra las aves de corral, pero esa noche me pareció apropiado. Aquí estaba yo, atragantándome con la evidencia de un mal juicio mientras estaba sentada frente a una mujer que había hecho del mal juicio toda su carrera. Miriam habló de la venta de la granja. Había encontrado un comprador, buen precio, cierre rápido. Wyatt asentía, mencionó una nueva oportunidad de inversión que le entusiasmaba. Estaban tan confiados, tan seguros de que se habían salido con la suya. Después de la cena, Miriam me llevó aparte. Su voz era suave, preocupada, maternal, la actuación de toda una vida. Sé que no siempre estamos de acuerdo, dijo. Pero somos familia. Tu abuelo querría que nos mantuviéramos unidos, que nos apoyáramos mutuamente. Mantuve mi rostro neutral. Por supuesto, mamá. La familia primero. Durante 2 semanas, tuve que fingir que no sabía que mi madre era esencialmente una criminal de cuello blanco. Cada vez que llamaba para quejarse del césped de su vecino o del precio de los huevos en el supermercado, yo quería decir, ¿sabes qué más es caro, mamá? La prisión federal. Pero esperé. Documenté. Confié en el proceso. Mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 7 años. Su lección favorita, el mejor movimiento no siempre es el más obvio. A veces sacrificas una pieza para ganar la partida. Él había sacrificado sus últimos años preparando esta trampa. Sabía que no la vería saltar, pero sabía que yo sí. La llamada llegó un jueves por la mañana. La voz de la detective Jefferson era tranquila y profesional. Señorita Gross, estamos ejecutando las órdenes de registro hoy. Los arrestos serán simultáneos. Pensé que querría saberlo. Le di las gracias, colgué y me senté en silencio por un largo momento. Mi madre estaba a punto de perderlo todo. Mi hermano estaba a punto de aprender que la traición tiene un precio. Y la paciencia de mi abuelo finalmente estaba a punto de dar sus frutos. Los arrestos ocurrieron a las 7 de la mañana,
coordinados al minuto. Sin advertencia, sin oportunidad para que se contactaran entre sí, coordinaran historias o destruyeran pruebas. La detective Jefferson lo había planeado perfectamente. Yo no estaba allí, pero Jefferson me contó los detalles más tarde, y debo admitir que hubo una cierta satisfacción al escucharlos. Mi madre abrió la puerta, todavía en bata, con una taza de café en la mano. Vio las placas y los uniformes, y por un momento, su máscara se cayó. Imagino que parecía una mujer viendo cómo todo su mundo se derrumbaba en cámara lenta. La detective Jefferson presentó la orden y leyó los cargos: fraude, falsificación, abuso financiero a personas mayores, robo. Mi madre intentó una última manipulación. Su voz era firme, razonable, la voz de una mujer que se había librado de problemas toda su vida hablando. Esto es un error, dijo. Mi suegro no estaba bien mentalmente. No sabía lo que decía. Yo intentaba protegerlo. Jefferson no se impresionó. Señora, tenemos 4 años de evidencia documentada, una declaración jurada de su suegro atestiguada por un abogado, registros bancarios de su intento de acceso a una cuenta que usted no sabía que existía, y un rastro de papel que muestra exactamente a dónde fue el dinero. Esto no es un error. Estos son las consecuencias. Mi madre fue esposada y llevada al coche de policía. Sin gritos, sin escenas dramáticas, solo la muerte silenciosa de una mentira que había durado 15 años. Al otro lado de la ciudad, en el mismo momento, mi hermano estaba en su oficina. Estaba en una reunión con clientes cuando los oficiales entraron. Oí que se puso completamente pálido, trató de explicar que debía haber alguna confusión, trató de mencionar a su abogado. Los oficiales no estaban interesados en negociar. Wyatt fue esposado frente a sus colegas. Su reputación murió en ese momento. Lo que sea que hubiera construido, cualquier imagen que hubiera cultivado, se había ido. No te recuperas de ser arrestado por blanqueo de dinero en tu propia sala de conferencias. El caso avanzó por los tribunales durante los meses siguientes. Asistí a algunas de las audiencias, vi cómo se acumulaba la evidencia, vi cómo la expresión de confianza de mi madre se desmoronaba lentamente a medida que el alcance del caso de la fiscalía se hacía evidente. Su abogado lo intentó todo. Afirmó que Eugene era mentalmente incompetente, por lo que su declaración no era válida. La fiscalía trajo a 3 médicos que habían examinado a mi abuelo a lo largo de los años. Los 3 testificaron que Eugene no mostraba signos de demencia. Era agudo, coherente, consciente. La declaración de incompetencia, explicaron, se había basado en información falsa proporcionada por la propia Miriam. Ella había convencido a los tribunales de que su suegro estaba perdiendo la cabeza para que nadie le creyera cuando dijera que ella le estaba robando. El juez no fue compasivo. El abogado de Wyatt intentó un enfoque diferente. Vino a verme en privado con una oferta. Wyatt testificaría contra nuestra madre a cambio de una sentencia reducida. Afirmó que había sido manipulado, que no conocía el alcance total de lo que estaba sucediendo, que también era una víctima. El abogado entregó el mensaje de Wyatt con cuidado. Su hermano dice que quiere arreglar las cosas. Está dispuesto a cooperar plenamente. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Dígale a mi hermano que nuestro abuelo me enseñó ajedrez, dije. Y en el ajedrez, no se negocia con los peones. No importó de todos modos. Los fiscales no estaban interesados en la cooperación de Wyatt. La empresa fantasma demostraba que no era un receptor pasivo de la generosidad familiar. Había creado estructuras corporativas para ocultar dinero robado. Había firmado documentos. Había hecho transferencias. Sabía exactamente de dónde venía el dinero. Y había ayudado a ocultarlo. Sin trato. Cargos completos. La audiencia de sentencia fue en un día frío de febrero, 3 meses después de los arrestos. Tribunal Federal, paredes con paneles de madera, la bandera estadounidense colgando detrás del estrado del juez. Antes de que se leyeran las sentencias, la fiscal pidió presentar una declaración de la víctima, de Eugene. La sala se quedó en silencio mientras ella leía sus palabras en voz alta. Mi nuera me robó mi dinero y mi dignidad. Convenció al mundo de que estaba perdiendo la cabeza mientras vaciaba los ahorros de mi vida.
Nadie me creyó. Pero no estoy confundido. Sé exactamente lo que se me está haciendo. Y estoy dejando un registro para que un día la verdad salga a la luz. Observé el rostro de mi madre mientras esas palabras llenaban la sala. Miraba al frente, inexpresiva, pero sus manos temblaban. Wyatt no me miraba a los ojos. Parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. El hermano confiado y exitoso que siempre me había menospreciado había desaparecido. En su lugar solo había un hombre que había apostado todo a una mentira y había perdido. El juez dictó las sentencias. Miriam Gross, 7 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Se ordenó la restitución total. Todo lo que poseía sería liquidado y devuelto al patrimonio. Wyatt Gross, 3 años en una prisión federal. Una condena por delito grave que lo seguiría por el resto de su vida. Su carrera en inversiones, su reputación profesional, su imagen cuidadosamente construida de éxito, todo había terminado. Me senté en esa sala del tribunal y sentí algo que no esperaba. No triunfo, no satisfacción, solo una tranquila sensación de finalización, como un libro que finalmente llega a su último capítulo. Después de la audiencia, la detective Jefferson me encontró en el pasillo. Su abuelo estaría orgulloso, dijo. Luchó durante años. Usted lo terminó. Le di las gracias, le estreché la mano y salí del juzgado al frío aire de febrero. Más tarde, el abogado de Wyatt me llamó una vez más, me preguntó si consideraría visitar a mi hermano en prisión. Dijo que Wyatt quería disculparse, quería explicar. Dije, lo pensaré. El abogado de Wyatt de hecho me preguntó si lo visitaría en prisión. Dije, lo pensaría. Todavía lo estoy pensando. Han pasado 6 meses. Probablemente seguiré pensando. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Algunas explicaciones no merecen ser escuchadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lawrence Whitmore, el abogado de mi abuelo. Su abuelo dejó algo más para usted. Un último artículo. Cuando esté lista, venga a mi oficina. Una sorpresa más. Un movimiento más desde el más allá. Eugene aún no había terminado. Visité la oficina de Lawrence Whitmore 2 días después de la sentencia. El viento de febrero era amargo, pero el sol brillaba, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Whitmore me esperaba con té y un solo sobre en su escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la cuidadosa letra de mi abuelo. Me pidió que le diera esto después de que todo se resolviera, dijo Whitmore. Fue muy específico sobre el momento. Quería que lo leyera cuando pudiera apreciar lo que significaba. Tomé el sobre. Se sentía ligero, solo papel, pero sabía que contenía algo pesado. Antes de abrirlo, Whitmore explicó el resultado legal. Los 2,1 millones de dólares en la cuenta oculta ahora eran míos. El testamento de Eugene, guardado a buen recaudo con Whitmore durante años, me nombraba explícitamente como la única beneficiaria. Mi madre y mi hermano estaban específicamente excluidos, con documentación que explicaba por qué. Además, el proceso de restitución había comenzado. Los activos confiscados a Miriam y Wyatt serían liquidados y añadidos al patrimonio. Las ganancias de la venta de la granja, que mi madre había planeado quedarse para ella, me llegarían a mí. La herencia total, una vez que todo estuviera procesado, sería de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Asentí, pero el dinero se sentía abstracto, distante. Lo que realmente quería estaba en ese sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había 2 páginas cubiertas por delante y por detrás con la letra de mi abuelo. La carta estaba fechada un mes antes de su muerte. Mi queridísima Danica, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces encontraste la libreta de ahorros. Seguiste el rastro. Hiciste lo que yo sabía que harías. Quiero que entiendas por qué te elegí a ti. Tu hermano siempre fue el hijo de su madre. Lo vi crecer, aprendiendo sus valores, tomando atajos, creyendo que el fin justifica los medios. Esperaba que cambiara, pero la esperanza no es una estrategia. Un contable sabe que no debe confiar en la esperanza.
Tu madre nunca me quiso. Amaba lo que yo representaba, seguridad, respetabilidad, acceso a recursos que podía controlar. Cuando tu padre murió, que Dios lo tenga en su gloria, vio una oportunidad. Un anciano con dinero y nadie que lo protegiera. Pensó que yo era un blanco fácil. Se equivocó. Supe lo que estaba haciendo casi desde el principio. Soy contable, Danica. Pasé 40 años rastreando números, encontrando discrepancias, identificando fraudes. ¿De verdad pensó que no me daría cuenta de que mi propio dinero desaparecía? Pero estaba atrapado. Ella tenía la autoridad legal. Había convencido a todo el mundo de que estaba perdiendo la cabeza. Cada vez que intentaba luchar, ella apretaba más su control. Cada vez que intentaba hablar, me silenciaba. Así que hice lo que mejor sé hacer. Documenté. Preparé. Esperé. La verdad es paciente, Danica. Puede esperar más que cualquier mentira. Escondí lo que pude, construí la evidencia, dejé instrucciones con Lawrence, y confié en ti para terminar lo que yo empecé. Siempre fuiste diferente al resto de ellos. Me visitabas porque querías, no porque esperaras algo. Jugabas al ajedrez conmigo por el juego, no por la herencia. Hacías preguntas que incomodaban a tu madre. Nunca aceptabas respuestas fáciles. Por eso te elegí a ti, porque sabía que cuando encontraras la libreta de ahorros, no te detendrías hasta encontrar la verdad. Y sabía que cuando encontraras la verdad, harías lo correcto. Lamento la carga que te he dejado. Lamento que tengas que ser tú quien exponga a tu propia familia. Sé que no será fácil. Sé que habrá dolor. Pero también sé que eres lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Vive bien, Danica. Usa el dinero para algo que importe. Construye algo que dure. Sé feliz. Pasé mis últimos años luchando una batalla que no podía ganar, pero me aseguré de que tú la ganaras por mí. Gracias por ser la nieta que siempre esperé. Con todo mi amor. Abuelo Eugene. Me senté en la oficina de Lawrence Whitmore y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas tristes, algo más profundo, algo que se sentía como una curación. Mi abuelo me había visto. Realmente me había visto. En una familia donde siempre me había sentido como una extraña, él había reconocido algo verdadero en mí. Y me había confiado lo más importante que le quedaba. No solo dinero. Justicia. Eso fue hace 6 meses. Dejé mi trabajo en el bufete de abogados, pagué mis deudas y compré un pequeño edificio en el centro, una tienda estrecha con grandes ventanas y buena luz. Abrí una librería, el tipo de lugar con sillas cómodas y olor a café y estantes llenos de historias esperando ser descubiertas. La llamé Gros Pages, lo que a mi abuelo le habría parecido divertidísimo. Siempre apreció un buen juego de palabras. En la esquina del fondo, hay una mesa de ajedrez, 2 sillas y un tablero con las piezas preparadas y listas. A veces los clientes se sientan y juegan. A veces me uno a ellos. Sobre la mesa cuelga una fotografía enmarcada de mi abuelo. Y junto a ella, en un simple marco de madera, su dicho favorito, la verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira. Mi madre escribe cartas desde la prisión a veces, cartas largas y divagantes llenas de culpa y excusas y exigencias de perdón. Dice que traicioné a la familia. Dice que lo arruiné todo. Dice que le debo algo. No respondo. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. La esposa de Wyatt se divorció de él. Sus amigos desaparecieron. Cuando salga de prisión, tendrá antecedentes penales y nada que mostrar por todos esos años de supuesto éxito. Las personas que lo tenían todo porque lo robaron, ahora no tienen nada. ¿Y yo? Tengo una librería. Tengo paz. Tengo el conocimiento de que mi abuelo pasó sus últimos años luchando por la justicia, y yo fui quien la entregó. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más apasionantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará.